Pues como ya sabemos, el tema de hoy es un tema familiar y se llama generación que no conoce a Dios. Generación que no conoce a Dios. Y está basado ahí en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento. Jueces, capítulo 2, versículo del 8 al 10, por favor. Dice la palabra de Dios: Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has dado este privilegio de congregarnos aquí, mi Dios. Estamos congregados aquí, mi Dios, porque tenemos necesidad de ti, Señor. Queremos que tú transformes nuestras vidas, Señor. Queremos recibir tu consejo, Padre. Danos la fuerza para llevarlo a la práctica, mi Dios, en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros hijos, Padre, en nuestro matrimonio, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre, y ayuda al predicador, Señor, a exponer este tema, mi Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Generación que no conoce a Dios. Dice la Biblia que después de la muerte de Josué se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Una nueva generación que no conocía lo que Dios había hecho por ellos, por el pueblo de Israel. Algunos de ustedes recordarán la historia de Josué, ¿verdad? Josué fue el hombre que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Josué cruzó el río Jordán con todo el pueblo. Conquistó la ciudad de Jericó y muchas otras ciudades cananeas. En aquellos tiempos, Josué conquistó reinos, logró muchas victorias y al final de su vida, él traza una línea entre él y el pueblo. Les dice ahí en Josué capítulo 24, versículo 15. Si usted es rápido para la Biblia, unos versículos antes, terminando el libro de Josué, empieza el libro de Jueces. Les dice Josué al pueblo, les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bendición la de Josué, ¿verdad? Qué bendición. Vemos aquí que Josué pudo ser un buen líder espiritual para su familia, sus hijos. Josué tuvo el privilegio de poder ver en su vida cómo su familia, sus hijos, sus nietos servían a Dios como él lo hizo. Él tuvo ese privilegio. Y se sabe que no hay mejor bendición que cuando uno es papá, puede ver que sus hijos están sirviendo al Señor. No hay mejor bendición que cuando uno llega a ser abuelo, puede ver que sus nietos estén sirviendo al Señor. Qué bendición sería cuando uno llegara a ser bisabuelo y ver que sus bisnietos estén sirviendo al Señor. Esa fue la vida de Josué. Josué tenía una vida grata en donde él pudo ver que generación tras generación en su familia sirvieron al Señor. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero
Siempre en la vida, hermanos, suele pasar que no todos tienen el mismo compromiso con Dios, ¿eh? No todos. No sabemos cuántas generaciones pasaron después de Josué, pero dice la Biblia que después de esta generación se levantó una nueva que no conocía a Dios. Después de la generación de Josué y toda su familia, sus hijos, se levantó otra nueva que no conocía a Dios. Dice ahí en Jueces capítulo 2, versículo 7, si usted es rápido para ir ahí. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Vemos aquí que el pueblo también había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Y por qué? Porque la generación de Josué y de los ancianos fueron responsables en promover entre el pueblo el servicio a Dios. Ellos fueron responsables. Igualmente nuestra misión como líderes, hermanos, es el de promover y de enseñar a otros a servir a Dios. Y mayormente a los de nuestro propio hogar. Amén. Nuestra misión como padres y como líderes es discipular a los que vienen tras de nosotros a servir a Dios. Dice Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Son palabras del Señor Jesucristo, ¿eh? Id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjese que la tarea de hacer discípulos es para todo cristiano, ¿eh? En un sentido, todo creyente se convierte en un misionero desde el primer día que se convierte en cristiano. Todo creyente se convierte en un misionero desde el primer día que se ha convertido en cristiano. Ahora, el mandamiento de ir y hacer discípulos no se refiere necesariamente a ir a algún otro país, ¿eh? Eso no está diciendo la Biblia. Aquí no se enfoca en el dónde o en el lugar, sino que en el que vayan, en la acción. Eso es lo que se enfoca este versículo. Como cristianos, podemos ser misioneros desde el lugar en donde nos encontramos. Y especialmente nosotros los padres tenemos una misión en nuestros hogares, ¿eh? La Biblia no enseña que solo los predicadores o misioneros deben discipular. Y tampoco dice que esta tarea solo se cumple desde el púlpito o enseñando desde un salón de clases. Claro que no. Esta es una tarea para todo cristiano. Id y haced discípulos. Amén. Acompáñame a Jueces capítulo 2, versículo 8 al 10, por favor. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Dice la Biblia que mueren todos aquellos ancianos. Muere Josué y muere la familia de Josué y toda aquella generación. ¿Y qué pasó después de ellos? Dice, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, el día de hoy
Ya no tiene que pasar una generación entera para alejarse de Dios, ¿eh? Ya no tiene que pasar una generación entera. Especialmente nuestros hijos. Ya no esperan a que los padres mueran para que tomen la decisión de no querer nada que ver con Dios. Ya no sucede así como antes. El día de hoy, una familia creyente puede tener hijos que los llevan o los traen a la iglesia. Y más o menos como que conocen a Dios cuando son pequeños, cuando están en la escuela dominical. Pero después que llegan a los 14, 15, 20 años, se alejan totalmente de Dios. Ni siquiera han pasado 10 años cuando ya la generación inmediata ya está dejando a Dios. Ni se hable de la segunda generación de los nietos. Ni se hable de la tercera generación de los bisnietos. Qué tristeza es que no tengamos un compromiso de enseñar a nuestros hijos a seguir a Dios. Se sabe que otras religiones como el Islam, una de las cosas que ellos hacen es enseñar a sus hijos que después que nace un bebé dentro del Islam, el papá lo toma en sus brazos y le dice en el oído del bebé: Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Y ese credo se lo repiten al niño cuando tiene días, semanas, meses, años. Y se lo repiten cuando es un joven, cuando es un adulto. Alá es Dios y Mahoma su profeta. Eso es lo que hace el Islam. Nosotros los cristianos bien sabemos que Alá no es el Dios, no es el Dios creador. Nosotros tenemos a Dios que es Jehová, a un Dios que mandó a su Hijo Jesús a morir a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Ahora, si ellos no tienen la fe correcta y enseñan a sus hijos a seguir una religión como el Islam, ¿cuánto más nosotros que tenemos la verdad, que tenemos a Jehová, Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pues debemos día tras día en no fallar, no con un credo, no con una frase, sino con la palabra de Dios? Por eso tenemos la palabra de Dios, hermanos, para enseñarles a nuestros hijos. Debemos recordarles y decirles a nuestros hijos día tras día que Jehová es el Dios y Jesucristo, su Hijo, murió por ellos. Y que si se arrepienten y lo aceptan, les puede salvar y dar vida eterna. Hermanos, como en los tiempos de Josué, hay una generación inmediata que está dejando a Dios. ¿O acaso no lo pueden ver? ¿No lo pueden percibir? Por ejemplo, en Estados Unidos, 7 de cada 10 jóvenes que están en una iglesia, 7 o 8 de cada 10 jóvenes dejan la iglesia y se van al mundo. Se van al pecado, se van a la mundanalidad, se van al vicio, se van allá afuera y se olvidan de Dios. Dice la Biblia en Jueces capítulo 2, versículo 12. Dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Quizás nosotros no podemos ver o no podemos palpablemente ver los ídolos o dioses a nuestros alrededores como en el Antiguo Testamento. Pero
hay otros dioses a nuestros alrededores, como son el materialismo que nos está sacando de la carrera. Otros dioses como la mundanalidad que está desviando el corazón de nuestros hijos. Dioses como cantantes o gente de fama, gente famosa de películas en donde los jóvenes dicen, ese es mi ídolo, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Hermanos, nuestros hijos están siguiendo a esta gente que pone el mal ejemplo y se están alejando y apartando de Dios. Está pasando como dice en Jueces capítulo 2 versículo 12, y dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Es triste que hogares cristianos estén dejando a Jehová, o que nuestros hijos lo estén dejando. Es triste, mi hermano. Es triste en realidad. Nos guste o no, nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad más grande, hermano, escúcheme bien, no es con la iglesia, no es con el hermano, no es con el pastor. Nuestra responsabilidad más grande es con nuestra familia. Con nuestra familia. Su responsabilidad más grande de usted, mi hermano, no es con la iglesia, ni con el pastor, ni con el ministerio, sino con su propia familia. Su propia familia. Por eso es muy importante que los hombres, como cabezas, sean los líderes espirituales en el hogar. Esto es muy importante, hermanos, porque si falta el liderazgo espiritual en una familia, el resultado será la desobediencia a Dios. Si falta un líder espiritual en la familia, el resultado será la desobediencia a Dios. Y el mejor ejemplo es este versículo de Jueces capítulo 2, versículo 10. Solamente les faltó Josué y ¿qué pasó? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vemos aquí que la generación previa, la generación antes, no había enseñado a sus hijos el temor de Jehová, ni a guardar sus mandamientos. Vemos que la negligencia de los padres, escúchenme bien, la negligencia de los padres produjo la apostasía de sus hijos. ¿O acaso había fallado esta nueva generación de israelitas? ¿Acaso falló la nueva generación de israelitas? En un cierto punto sí, ¿verdad? Cada quien es responsable. Pero quienes fallaron primeramente fueron sus padres. Sus padres. Sus padres les inculcaron en tener una religión de cada 8 días. Pero no les enseñaron a tener una relación con el Dios Todopoderoso, una relación personal con Él. La nueva generación no buscó tener una experiencia con Dios. Tenían una religión, pero no una relación con Dios. Josué hizo lo que pudo de enseñar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Quizás había hecho más que eso, pero después de ellos hubo una generación que no sabía quién era Jehová.
Se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Mueren los padres y los ancianos, y la siguiente generación se queda a la deriva sin saber quién es Dios. Ahora, imaginen los hijos de ustedes. Imagínense sus hijos. Si no les enseñas la Biblia, no los llevas a la iglesia, dejamos que hagan lo que quieran, no les estorbamos, de repente se encontrarán con una nueva generación que no sabrá quién es Dios. Y si saben, saben muy poquito. Saben muy poco de la Biblia. Saben muy poco de la iglesia y muy poco de Dios. Luego no nos preguntemos por qué nuestros hijos están yendo al mundo. ¿O por qué están dejando las iglesias? Pero en donde hay un hogar, hermanos, donde hay un hogar, una familia, en donde el esposo esté sirviendo al Señor y la esposa esté sirviendo al Señor, en donde el esposo es un líder espiritual en ese hogar, los hijos ven eso. Y como consecuencia, los hijos pueden llegar a ser salvos y pueden llegar a ser grandes siervos para Dios. Amén. Pero ¿cuál es la triste realidad? Pero hoy hay una generación en peligro. Hay una generación en peligro. ¿Y cuál es esa generación que está en peligro? ¿Cuál es esa generación que está en peligro? La generación que está formada por nuestros hijos e hijas, por nuestros nietos y nietas. ¿Y por qué es un peligro no conocer a Dios? ¿Por qué es un peligro? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios sobre cuáles son algunos de los peligros de no conocer a Dios. Acompáñeme a Jeremías capítulo 4, versículo 22. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Una persona que no conoce a Dios no puede hacer lo bueno, sino solamente lo malo. Solamente lo malo. También una persona que no conoce a Dios, tristemente está expuesta al castigo eterno. Al castigo eterno. Como dice ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, por favor. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, también la palabra de Dios nos muestra que grandes hombres de Dios tuvieron hijos, pero que no conocieron a Dios o se apartaron de sus caminos. En la Biblia hubo grandes siervos de Dios y tuvieron hijos y también se apartaron de sus caminos. Y lo podemos ver en el ejemplo de los hijos de Aarón. De los hijos de Aarón, ahí en Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 2. Dice que Nadab y Abiú, el cual ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó.
Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Estos eran hijos del sacerdote de Aarón. Podemos ver el ejemplo de los hijos del sacerdote Elí también. Allí en 1 Samuel capítulo 2 versículo 12. Que dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Se puede notar qué tan importante es tener conocimiento de Dios? ¿Y qué tal los hijos del profeta Samuel? En 1 Samuel capítulo 8 versículo del 1 al 3, donde Samuel puso a sus hijos por jueces sobre Israel, a Joel y Abdías, pero ellos no anduvieron por los caminos de su padre Samuel. Antes se volvieron tras la avaricia, dejando de sobornarse y pervirtiendo el derecho. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, de siervos de Dios que tuvieron hijos y se desviaron del camino. No tenían conocimiento de Dios. De hijos descarriados y desobedientes. Ahora, al darnos cuenta de que grandes hombres de la Biblia tuvieron hijos que hicieron lo malo, podemos aprender algunas lecciones muy importantes para nosotros, Que si esto pasa en las familias de grandes hombres de Dios, ¿cómo podemos pensar que no puede pasar en nuestra propia familia? Pero ¿qué necesitamos hacer como padres para que nuestra próxima generación no sea una generación en peligro de no conocer a Dios? ¿Qué necesitamos hacer? Lo primero es no olvidar que el primer lugar donde debemos servir y predicar el Evangelio es nuestro hogar. Ese es el primer lugar, hermanos. Nuestro hogar. Debemos enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, los jóvenes, los niños, nuestros hijos aprenden por repetición. Dice la palabra, y las repetirás. No se trata de solamente una vez compartirles, sino hay que repetirles la palabra de Dios a nuestros hijos. Hermanos, nosotros como padres debemos predicar y confirmar la fe de nuestros hijos. Debemos confirmar la fe de nuestros hijos. No podemos confiarnos de que son salvos si nunca los hemos confrontado con la palabra de Dios. Si nunca los has confrontado con la palabra de Dios, no puedes confiarte de que tu hijo es salvo. No caigamos en el error de pensar que porque nuestros hijos se congregan, porque han crecido en la escuela dominical, ya son cristianos. Hermanos, como padres tenemos que confirmar la fe de nuestros hijos. No cometamos el lamentable error de predicarles a otros el evangelio, de ganar almas en todos lados, menos en nuestra propia casa. Y lo más importante,
No debes cometer el error de pensar que es normal que los jóvenes cristianos se aparten de los caminos de Dios y se vayan al mundo. Eso es un grave error, pensar que es normal que los jóvenes se vayan al mundo y dejen los caminos de Dios. No es normal. No te conformes. Es tu hijo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Para nosotros, no deberíamos de tomarlo a la ligera que nuestros hijos se vuelvan enemigos de Dios. Si ellos están en el mundo, son enemigos de Dios. El dolor más grande para nosotros como padres cristianos debería ser que nuestros hijos anden lejos del camino de Dios. No hay dolor más grande como un padre, hermano, que nuestros hijos no quieran nada que ver con el Señor. ¿Cuántos jóvenes no hay así en este momento? No permitamos eso. Tenemos que hablarles a nuestros hijos de las maravillas que Dios ha hecho con nuestra familia. Que cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Nuestra próxima generación tiene que ser una generación de hombres y mujeres que sigan y adoren al Señor. Y no por obligación, no porque sus padres los obliguen, sino por agradecimiento. Si nuestros hijos se han apartado, si no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué debemos hacer? Debemos orar para que nuestro Dios los traiga con lazos de amor a los caminos de Dios. Tenemos que orar, tenemos que predicarles. No debemos cansarnos nunca de hablarles de Cristo Jesús a nuestros hijos. Tenemos que reconocer que la alegría más grande de todo padre es que nuestros hijos anden en la verdad. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Acompáñenme una vez más ahí a Jueces, capítulo 2, versículos 10 al 12, por favor. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dice la Biblia que murió Josué y murió toda aquella generación. Y la nueva generación que se levantó empezó a dejar a Dios. Y empezaron a acercarse a los dioses de esa tierra. Empezaron a caer en la mundanalidad. Empezaron a caer en la idolatría, en el paganismo. Pero ¿qué significa realmente que la próxima generación no conoció al Señor? ¿Qué significa esto? Bueno, esto no significa que la nueva generación que se levantó desconocieran por completo a Dios, No significa que no tuvieron ningún conocimiento del Señor en absoluto. Esto no significa. Sino que ellos sabían quién era Dios, pero no les importó. No le tenían temor. No le dieron la suficiente importancia
y prioridad a la salvación de Jehová. No les importó su salvación y los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no fueron centrales ni necesarios para esta nueva generación que se había levantado. Ahora la pregunta es, ¿acaso somos la generación que no conoce al Señor? ¿Acaso nosotros somos la nueva generación que no conoce al Señor? ¿Acaso somos la generación que sabe acerca del Señor, pero no considera las obras de Jesús como centrales y necesarios en nuestras vidas? ¿Acaso las generaciones pasadas fueron las que conocieron al Señor y permanecieron en la fe? ¿Y nosotros somos la nueva generación que hacemos lo mismo o lo mínimo para el Señor? Hermanos, debemos preocuparnos por nosotros mismos y de nuestros hijos, si conocemos al Señor o si solo sabemos del Señor. Conocer al Señor y saber del Señor no es lo mismo, ¿eh? Conocer al Señor y saber del Señor no es lo mismo. Conocerlo es amarlo, obedecerlo. Conocerlo es estar en una relación con Él. La nueva generación que se había levantado en Israel no tenía una relación personal con Dios. Ellos habían escuchado de Dios, pero no lo conocían. Les habían inculcado una religión de 8 días, de cada semana. Hoy hay muchos jóvenes nacidos en hogares cristianos que viven alejados de Dios, simplemente porque no conocen a Dios. Por eso, hermanos, no es de extrañar que los hijos de algunos cristianos o líderes de las iglesias vivan apartados de Dios. No es extraño esto. Hermano, estos versos nos recuerdan que la apostasía en la iglesia está solo a una generación de distancia. O si es que ya estamos en ella. Tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que tenemos una generación que no conoce a Dios. No permitamos que eso siga sucediendo. Todavía estamos a tiempo para hacer algo. Y una de las cosas más importantes que podemos hacer en el hogar para evitar que suceda esto, lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. No lo lea, lo voy a leer. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice la palabra de Dios. Amén. Por último, recuerde que la más grande alegría de un padre y de una madre es saber que nuestros hijos anden en la verdad y que no se perderán. Esa es la alegría más grande de una madre y de un padre, hermanos. Amén.